Has estado ahí, frente a alguien que te importa, intentando explicar algo que para ti es cristalino. Usaste palabras simples, dibujaste el mapa completo, fuiste paciente, y cuando terminaste, ellos asintieron. Te entiendo, dijeron. Te miraron directo a los ojos. Parecían sinceros. Pero días después, actuaron como si nunca hubieran escuchado nada. Repitieron exactamente el error que acabas de mostrarles. Defendieron la idea que acabas de desmontar. Como si tus palabras fueran humo. Como si el diálogo nunca hubiera existido. Y no fue una vez. Fue con tu familia, con colegas, con amigos, con desconocidos en Internet. El patrón se repite con una precisión inquietante. Cada vez que crees que finalmente lograste conectar, descubres que no, que hablaste solo, que gritaste en un vacío que devuelve ecos deformados. Entonces empieza la duda. ¿Fui claro? ¿Debí usar otros ejemplos? Quizás fui arrogante. Tal vez no sé comunicarme. Te culpas. Ajustas tu estrategia. Lo intentas de nuevo con más cuidado, más empatía, más paciencia. Y vuelve a pasar. Aquí está la parte que duele. No es tu culpa. Pero tampoco es la de ellos, exactamente. Lo que estás enfrentando es algo que la mayoría de las personas nunca reconocerá en voz alta. Algo que la sociedad te enseñó a negar. Una verdad incómoda sobre cómo funciona realmente la mente humana. Y sobre por qué esperar comprensión profunda de la mayoría es como esperar que un pez escale una montaña. Schopenhauer lo vio. Lo escribió con una claridad brutal que incomoda hasta hoy. Y si te quedas, si aguantas la incomodidad que viene, vas a entender por qué sigues chocando contra la misma pared. Y por qué las personas más lúcidas que conoces han dejado de discutir con casi todos. Porque hay algo que nadie te dijo. La inteligencia no se distribuye uniformemente. Y el pensamiento crítico no es un músculo que todos pueden entrenar. Es una capacidad estructural. Y cuando no está ahí, no está. No importa cuánto expliques. Respira. Esto va a remover cosas. Este no es un video para sentirte mejor. No voy a decirte que todos somos iguales o que cada persona tiene su verdad. No estamos aquí para venderte ilusiones reconfortantes. Estamos en la verdad interna. Y la verdad, la real, suele quemar antes de sanar. Lo que viene a continuación va a explicar por qué te has sentido solo en medio de multitudes. Por qué ciertas conversaciones te agotan como si hubieras corrido un maratón mental. ¿Por qué sientes que hablas un idioma que los demás escuchan pero no procesan? No porque seas especial, no porque seas mejor, sino porque tu mente opera en una frecuencia diferente. Y esa diferencia tiene consecuencias. Schopenhauer dedicó años a estudiar por qué la mayoría de la humanidad vive en piloto automático. ¿Por qué repiten patrones sin cuestionarlos? ¿Por qué defienden ideas que nunca examinaron? Y lo que descubrió es devastador y liberador al mismo tiempo. Si llegas hasta el final de este video, vas a dejar de culparte. Vas a entender que tu frustración no nace de una falla comunicativa. Nace de una expectativa irracional. Esperar que todos piensen. Cuando la realidad es que la mayoría no lo hace. No en el sentido profundo. Absorben, imitan, repiten, reaccionan. Pero pensar, analizar, cuestionar, considerar alternativas, tolerar la incertidumbre, eso requiere algo que no está distribuido por igual. Y cuando comprendas esto de verdad, no solo en teoría sino en tus huesos, algo va a cambiar. Vas a dejar de desperdiciar energía donde no puede crecer nada. Vas a reconocer con quién vale la pena profundizar y con quién solo mantener relaciones funcionales. Vas a proteger tu claridad mental como el recurso más escaso que tienes. Porque aquí está la trampa. Mientras sigas esperando que todos razonen como tú, seguirás destrozándote contra la misma realidad. Pero cuando aceptes cómo funciona realmente la mente de la mayoría, te vuelves estratégico, impecable, libre. Arthur Schopenhauer vivió en el siglo XIX, pero vio algo que la mayoría sigue sin ver hoy. Mientras sus contemporáneos celebraban el progreso y la razón, mientras confiaban en que la humanidad evolucionaría hacia la ilustración total, Schopenhauer observó lo contrario. Vio que la racionalidad humana es una capa delgada, frágil,
y que debajo late algo mucho más primitivo: la voluntad ciega, el impulso, la necesidad de sobrevivir, pertenecer, sentirse seguro. Para Schopenhauer, la inteligencia no es el estado natural del ser humano. Es una excepción, una anomalía estadística. La mayoría de las personas, según él, no piensa. Simplemente siente y luego busca razones que justifiquen lo que ya decidieron sentir. Primero viene la emoción, después la racionalización. Y esa racionalización se presenta como lógica, cuando en realidad es solo decoración verbal de un impulso inconsciente. Esto no es crueldad, es descripción. Schopenhauer no odiaba a la humanidad, la comprendía. Veía que la mayoría funciona así porque funcionar así es eficiente para la supervivencia básica. No necesitas analizar profundamente para comer, reproducirte, defenderte de amenazas inmediatas. Necesitas reaccionar rápido, copiar lo que funciona para el grupo, evitar el rechazo social. La evolución no premió la reflexión profunda, premió la adaptación rápida. El problema aparece cuando alguien con capacidad analítica real espera esa misma capacidad en los demás, porque esa persona asume que todos operan con las mismas herramientas mentales, y no es así. Hay mentes que pueden sostener dos ideas contradictorias al mismo tiempo, y examinar cuál resiste mejor. Hay mentes que no. Hay mentes que toleran la duda, la ambigüedad, la posibilidad de estar equivocadas. Hay mentes que colapsan ante eso, y necesitan certezas absolutas para funcionar. Schopenhauer observó que quienes menos capacidad tienen para el pensamiento profundo suelen ser los más seguros de sí mismos. ¿Por qué? Porque la duda es un lujo cognitivo. Para dudar, primero necesitas ver la complejidad, ver matices, ver que hay más de una perspectiva válida. Esa operación interna no está disponible para todos, y cuando no ves la complejidad, todo parece simple, obvio, blanco o negro, bueno o malo. Por eso, en palabras del propio filósofo, la mediocridad es mayoritaria no por conspiración, sino por naturaleza. Y esperar que la mayoría piense con profundidad es como esperar que la mayoría componga sinfonías o resuelva ecuaciones diferenciales. Algunos pueden, la mayoría no. Y eso no los hace malos. Los hace diferentes, funcionales para otros propósitos, pero incompatibles para ciertos niveles de diálogo. Ahora viene lo que no querías escuchar. La razón por la que sigues fracasando al intentar que ciertas personas entiendan no tiene nada que ver con tu técnica. Tiene que ver con asumir que comprensión es posible en primer lugar. Escucha esto con atención. No todas las mentes pueden procesar lo que dices. No porque no quieran, sino porque la estructura cognitiva necesaria no está ahí. Es como intentar correr software avanzado en hardware básico. El sistema no colapsa porque sea malo. Colapsa porque no fue diseñado para esa tarea. La sociedad te enseñó que todos somos iguales en potencial, que con suficiente educación, paciencia y empatía, cualquiera puede razonar profundamente. Esa es una mentira piadosa, una ilusión democrática, bonita en teoría, devastadora en la práctica, porque te hace asumir que si alguien no comprende, es porque tú fallaste. Y entonces te culpas, te desgastas, insistes, y vuelves a fracasar. Pero ¿qué pasa si el error no es tuyo? ¿Qué pasa si la capacidad de pensamiento crítico no es universal? ¿Qué pasa si millones de personas atraviesan la vida sin jamás cuestionar una sola creencia de fondo? Esto no es desprecio, es observación. Piensa en la gente que conoces. ¿Cuántos pueden sostener un argumento sin desviarlo hacia ataques personales? ¿Cuántos pueden cambiar de opinión cuando se les muestra evidencia contraria? ¿Cuántos pueden decir "no sé" sin sentir que pierden estatus? Pocos, muy pocos. La mayoría defiende ideas que nunca eligieron. Las absorbieron del entorno familiar, del grupo social, de la cultura ambiente, y las defienden como si fueran propias. Pero no son ideas, son identidades. Y cuando atacas una idea que alguien usó para construir su sentido de pertenencia, no estás debatiendo lógica, estás amenazando su estructura emocional. Por eso responden con ira, con negación, con desviaciones absurdas. No porque sean estúpidos, sino porque tu argumento no compite contra otro argumento.
Compite contra su necesidad de sentirse seguros. Y la seguridad siempre gana. Schopenhauer lo dijo sin filtro. La mayoría de los hombres son subjetivamente incapaces de pensar. Solo pueden creer. No pueden analizar. Solo pueden adherirse. Y cuando intentas llevarlos al análisis, se resisten con todas sus fuerzas. No por maldad, por autopreservación psicológica. Entonces aquí está la virada. El problema no es que no sepas explicar. El problema es que sigues esperando que un proceso mental ocurra donde ese proceso no existe. Y mientras mantengas esa expectativa, seguirás golpeando tu cabeza contra el mismo muro invisible. Ahora entiende los mecanismos exactos por los que esto sucede. Porque una vez que veas el patrón, lo verás en todas partes. Primero, la mayoría de las personas no forma opiniones. Las adopta. Eso significa que sus creencias no nacen de reflexión personal, sino de absorción ambiental. Si nacieron en un entorno religioso, absorben esas ideas. Si nacieron en un entorno político específico, absorben esa ideología. Si su círculo social comparte ciertos valores, adoptan esos valores. No porque los hayan examinado, porque estar dentro del grupo se siente seguro. Y cuando tú llegas con un argumento que desafía esa creencia adoptada, no estás desafiando lógica, estás desafiando pertenencia. Su mente traduce tu cuestionamiento como, si acepto esto, mi grupo me rechazará, y el rechazo social es peligroso. Entonces rechazan tu idea automáticamente, sin procesarla, porque procesarla implicaría riesgo. Segundo, muchas personas confunden intensidad emocional con verdad. Si sienten algo fuerte, asumen que es real. Si una idea les genera miedo, la evitan. Si una idea les da confort, la abrazan. No importa si es verdadera, importa cómo se siente. Y como tú presentas ideas que incomodan, que obligan a repensar, que generan incertidumbre, esas ideas son rechazadas por diseño. Esto explica por qué la evidencia no persuade, porque la evidencia compite contra emociones, y las emociones tienen prioridad neurológica. El cerebro no evolucionó para buscar verdad, evolucionó para buscar seguridad. La verdad es secundaria. Tercero, la duda requiere fuerza mental. Ser capaz de decir, quizás estoy equivocado, exige tolerar un estado interno incómodo. Exige mantener dos posibilidades en la mente al mismo tiempo. Examinarlas, compararlas, elegir la más sólida. Eso cansa, es cognitivamente costoso, y muchas personas no pueden o no quieren pagar ese costo. Por eso optan por la certeza rígida. Es más barata, más simple. Yo tengo razón, punto. Quien no esté de acuerdo está mal. Esa postura no requiere esfuerzo, no genera tensión interna, es cómoda, y por eso es mayoritaria. Cuarto, las masas amplifican estos patrones. En grupo, la capacidad crítica disminuye aún más, porque el grupo premia conformidad, no precisión. Si tu opinión coincide con el grupo, te aplauden. Si disiente, te atacan. Entonces la presión social refuerza el pensamiento automático. La gente deja de pensar individualmente y empieza a pensar tribalmente. Y el pensamiento tribal no busca verdad, busca cohesión. Por eso movimientos enteros pueden defender ideas completamente contradictorias sin incomodarse, porque no están procesando lógica, están procesando identidad grupal. ¿Esto me hace parte del equipo? Sí. Entonces lo defiendo, así de simple. Y quinto, tus intentos de persuadir los amenazan. Cuando piensas con mayor claridad que la mayoría y lo demuestras, no generas admiración, generas incomodidad, porque tu claridad expone la confusión ajena, y nadie quiere sentirse inferior. Entonces atacan tu carácter. Eres arrogante, frío, desconectado. No pueden atacar tu argumento. Entonces atacan a ti. Esto no es paranoia. Es un mecanismo defensivo predecible. Y una vez que lo reconoces, dejas de tomarlo personal. Entonces aquí estás, entendiendo finalmente por qué has estado solo incluso rodeado de gente. ¿Por qué ciertas conversaciones se sienten como traducir poesía a un idioma que no tiene palabras para ciertos conceptos? ¿Por qué te has sentido invisible, incomprendido, cansado?
No porque seas raro, sino porque tu mente hace algo que la mayoría de las mentes no hace. Cuestiona, analiza, busca coherencia, tolera incertidumbre. Eso te hace diferente, y la diferencia aísla. La verdad que nadie dice es esta. La compatibilidad mental es rara. No por elitismo, por estadística. Si solo un pequeño porcentaje de la población puede sostener pensamiento profundo, entonces las probabilidades de encontrar a alguien con quien realmente conectar intelectualmente son bajas. Y forzar conexión donde no la hay es autodestructivo. Schopenhauer sabía esto. Vivió su vida rechazando la mayoría de las interacciones superficiales, no por desprecio, por higiene mental. Comprendió que intentar iluminar a quien prefiere la oscuridad es inútil, que la mayoría no quiere ver más claro. Quiere sentirse cómoda. Y esas dos cosas rara vez coinciden. Pero aquí está el giro. Aceptar esto no te hace frío, te hace estratégico. Porque cuando dejas de desperdiciar energía en conversaciones que no van a ninguna parte, puedes dirigir esa energía hacia donde sí importa. Hacia las pocas personas que pueden ir profundo. Hacia proyectos que requieren claridad. Hacia tu propia evolución interna. La mayoría de las personas inteligentes pasan años intentando ayudar a otros a pensar mejor. Explican, debaten, insisten y se agotan, porque no entienden que la ayuda solo funciona donde hay terreno fértil, y la mayoría del terreno no lo es. Entonces la pregunta cambia. No es ¿cómo hago que entiendan? Es ¿con quién vale la pena hablar? Y esa pregunta es liberadora, porque te da permiso para retirarte. Para ser selectivo, para proteger tu claridad como el recurso escaso que es. No necesitas que todos te comprendan. Necesitas que los correctos lo hagan. Y cuando encuentras esas personas, las que pueden sostener tensión intelectual, las que dudan, las que piensan antes de reaccionar, ahí sí hay diálogo real. Ahí sí hay crecimiento mutuo. El resto es ruido. Y aprender a filtrar ruido es la habilidad más valiosa que puedes desarrollar. Schopenhauer pasó décadas observando cómo la humanidad se engañaba a sí misma. Vio que la mayoría vivía en ilusiones reconfortantes, que preferían mentiras suaves a verdades duras. Y escribió sobre eso con una claridad que todavía incomoda casi 2 siglos después. Pero también entendió algo más profundo, que aceptar la realidad tal como es, sin embellecerla, sin suavizarla, es un acto de valentía radical. Porque la mayoría de las personas necesita creer que todos podemos mejorar, o que el diálogo siempre funciona, o que la razón prevalece. Y cuando esas ilusiones se rompen, se quedan sin piso. Pero tú que has llegado hasta aquí, ya no puedes fingir que no sabes. Ya viste el patrón. Ya entendiste por qué sigues chocando contra el mismo muro. Y ahora tienes una elección. Puedes seguir intentando convencer a todos. Puedes seguir desgastándote en discusiones que no llevan a ninguna parte. Puedes seguir esperando que la lógica persuada donde solo hay emoción reactiva. Y si eliges eso, vas a sufrir. Porque la realidad no va a cambiar para adaptarse a tus expectativas. O puedes hacer lo que hacen las personas verdaderamente lúcidas. Aceptar cómo funciona el mundo. Moverse con precisión dentro de esa realidad. Elegir tus batallas. Guardar silencio cuando hablar es inútil. Profundizar donde es posible. Y retirarte sin culpa donde no lo es. Eso no es frialdad. Es sabiduría. Es comprender que tu energía mental es finita. Y que desperdiciarla en discusiones sin salida es traicionarte a ti mismo. La verdad es que la mayoría nunca va a pensar como tú. Y no necesitan hacerlo. Pueden vivir vidas completas sin jamás cuestionar nada profundamente, y eso está bien para ellos, pero no para ti, porque tú ya cruzaste un umbral del que no hay retorno. Entonces la pregunta no es, ¿cómo los cambio? La pregunta es, ¿cómo protejo mi claridad mientras navego un mundo que no opera en mi frecuencia? Y esa pregunta no tiene una respuesta final. Es algo que vas a responder todos los días. Con cada conversación que eliges tener o evitar, con cada límite que pones o cedes, con cada momento en que decides si vale la pena hablar o si es mejor simplemente observar. Schopenhauer no te da respuestas cómodas, te da espejos.
Y lo que ves en esos espejos depende de cuánto estés dispuesto a mirar. Si este mensaje resonó en algún lugar profundo dentro de ti, si sentiste que alguien finalmente puso en palabras lo que has vivido en silencio durante años, considera suscribirte a La Verdad Interna. Aquí no vendemos motivación barata. No prometemos que todo va a estar bien o que todos somos especiales. Exploramos lo que la mayoría evita mirar. Desmontamos ilusiones. Exponemos mecanismos psicológicos que operan bajo la superficie. Y lo hacemos con seriedad filosófica, sin suavizar verdades porque incomoden. Esto no es para todos. Y eso es exactamente el punto. Si buscas contenido ligero, hay miles de canales para eso. Pero si buscas profundidad real, si quieres entender cómo funciona realmente la mente humana, la tuya y la de los demás, entonces este es tu lugar. Si este video te aportó claridad, si te ayudó a entender por qué has estado chocando contra paredes invisibles, apóyalo con un like. No por algoritmo. Porque ese gesto dice, esto importa, esto tiene valor. Y cuando lo suficientes personas reconocen el valor de la claridad, se crea un espacio donde la profundidad puede existir sin disculparse. Ahora la pregunta para ti. ¿Qué parte de esta reflexión te tocó más profundamente? ¿Fue entender por qué ciertas conversaciones te agotan? ¿Fue reconocer que has estado esperando algo imposible? ¿Fue la idea de que no necesitas que todos te comprendan? Déjalo en los comentarios. No para mí. Para ti. Porque escribir lo que sentiste te ayuda a procesar lo que acabas de descubrir. Y si conoces a alguien que también se ha sentido solo pensando diferente, alguien que está cansado de discutir con paredes, alguien que necesita escuchar que no está roto, compártele este video. No porque necesite ser viral, porque esa persona necesita saber que no está sola. Aquí en La Verdad Interna no damos respuestas fáciles. No cerramos loops para que te sientas cómodo. Abrimos puertas hacia territorios incómodos donde la verdad vive sin maquillaje. Y si eso resuena contigo, si prefieres claridad incómoda sobre confort ilusorio, entonces ya eres parte de esto. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando lo que la mayoría prefiere no ver. Porque la verdad no necesita ser popular, solo necesita ser verdad.